Hola, hoy vamos a empezar a trabajar con el tema de la enseñanza. Esto ya forma parte de la segunda unidad de nuestra materia y para profundizar en los debates alrededor de la enseñanza vamos a partir de un texto que compiló Alicia Camillioni. Alicia Camillioni es una de las didactas más creativas, más productivas que tenemos en nuestro país, que además ha generado conceptos claves para el análisis didáctico. Ella escribió varios capítulos de este libro, pero además es la compiladora e invitó a otras autoras, otras didactas a escribir con ella. Nosotros vamos a trabajar particularmente el capítulo 6, que no lo escribió ella, sino Laura Basabe y Estela Cols, y que se llama así La enseñanza. Está dentro del libro El saber didáctico, que compila y escribe Alicia Camillioni, y que si realmente lo pueden encontrar es un libro para tener, es un material de consulta permanente. Bueno, cuando Basabe y Coles tienen que iniciar el capítulo, el recorrido, para invitarnos a pensar la enseñanza, nos invitan a pensarla como un hecho, un fenómeno que es profundamente humano. Enseñar es algo que se da en la raza humana, que a su vez tiene un aspecto institucional. La enseñanza se da en determinadas instituciones como escuelas, como universidades, jardines de infantes, que tiene una dimensión social. Cómo enseñamos es algo que le interesa a la sociedad, porque cuando nosotros enseñamos estamos formando a los sujetos sociales que después van a definir justamente el destino de esa sociedad o le van a imprimir determinado carácter. Y al mismo tiempo la enseñanza es un hecho político. Cuando uno está enseñando, y esto lo vamos a retomar más adelante, cuando uno está enseñando, puede enseñar para lograr incluir a la mayoría de la población dentro de lo que es la transmisión de los conocimientos, o lo puede hacer de una manera excluyente y con objetivo de que solo unos pocos accedan a determinados conocimientos. Cuando las autoras tienen que dar una primera definición de enseñanza, dicen que la enseñanza es el intento de transmitirle cierto contenido a otra persona. Y si se fijan, acá ya nada más que con esta definición, quienes han venido leyendo en nuestra materia, se dan cuenta que si dice intento es que ya leyeron Becker Suárez. Se dan cuenta que si dice hay alguien que le enseña una cosa a otro, también están retomando Herbert. Basabe y Coles van a decir entonces, para profundizar más sobre qué es la enseñanza, vamos a hacer recorridos conceptuales, es decir, vamos a fijarnos en un aspecto de la definición y lo vamos a ampliar. El primer recorrido conceptual que nos proponen es pensar que siempre que hay enseñanza hay al menos tres elementos. Hay alguien que enseña, hay alguien que aprende y hay algo que se enseña. Y sí, es la tríada didáctica. Es la tríada didáctica que habíamos visto, que acuñó Herbert a fines del 1700 y que igualmente es muy discutida. Por ejemplo, para autores como Engström, que dicen que a esta tríada le faltan elementos como la comunidad, como las herramientas culturales que se emplean, agrega complejiza esta tríada. Las autoras prefieren partir de la tríada y dicen que entre el docente y el contenido que va a enseñar, el contenido es lo que se enseña, hay una relación didáctica. Es decir, la docente tiene que pensar muy bien cómo va a enseñar algo. Tiene que pensar qué aspecto quiere poner en primer plano, tiene que pensar cómo va a adaptar ese conocimiento a la edad de sus estudiantes, tiene que pensar cómo va a atrapar su atención. Todo eso es una relación didáctica. ¿Qué láminas va a hacer para explicar? ¿Qué tipo de preguntas va a hacer? Bueno, entre el docente y el contenido que va a enseñar está esa relación didáctica.
Al mismo tiempo, entre el docente y el estudiante, o entre la docente y la estudiante, lo que hay es también una relación que se llama una relación de mediación o pedagógica. De mediación quiere decir que los docentes somos facilitadores del aprendizaje. Se supone que lo que hacemos es buscar las mejores alternativas para que nuestros estudiantes puedan lograr aprender lo mejor posible, con la mayor facilidad posible, con la mayor profundidad posible. Entonces vamos a ser los intermediarios. Nosotros ya sabemos lo que vamos a enseñar y vamos a ser quienes faciliten, quienes construyan como una especie de andamiaje para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes aprendan. Y abajo, en la base de este triángulo, está la relación entre el estudiante o la estudiante y el contenido, y ahí a eso le llaman ellas relación de estudio. Es decir, hay algo que no depende de la docente o del docente, sino que hay un momento en que el estudiante o el estudiante tienen que ellos mismos interactuar con el contenido, analizarlo, estudiarlo, repetirlo, hacer ejercicios, preguntar, y eso es una relación de estudio dentro de esta tríada, ¿no? La segunda cuestión que nos invitan a pensar es que es un intento. Y que es un intento, si ustedes recuerdan un poquito, ya lo habíamos visto cuando estuvimos analizando la conferencia de Becker Suárez. Magda Becker Suárez decía en los 80 en Brasil que ella no está de acuerdo en que la gente, los didactas digan que hay un proceso que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Becker Suárez va a decir son dos, no es uno. Y en ese sentido va a decir lo que le compete a la didáctica es analizar la enseñanza en cada aula, pero sabiendo que el hecho de que la estudiante o el estudiante aprendan no depende absolutamente de quien está enseñando, porque el que está aprendiendo o la que está aprendiendo es otra persona. Es una persona que puede estar muy interesada y aprender muchísimo, que puede tener un bloqueo emocional y no aprender, que puede entender mal y aprender mal. Entonces, lo que ellas aclaran es un intento que aunque no se logre, eh, puede lograrse parcialmente o puede lograrse de manera diferente, pero que siempre tiene que convocarnos a nosotras, las docentes, y a los docentes desde la responsabilidad social. Es decir, lo que nos invitan a hacer Basada y Cols es decir, a ver, yo sé que no soy omnipotente, que no todo lo que enseño va a ser aprendido, pero también sé que es mi responsabilidad hacer todos mis esfuerzos para que esto ocurra, mis mayores y mejores esfuerzos. Veo que no se entendió, busco cómo explicarlo de otra manera. Veo que hay un recurso que facilita esa comprensión, voy y uso ese recurso. Veo que hay una compañera que dio un ejemplo maravilloso y es una compañera de mis alumnos, lo tomo. Lo tomo y lo uso mis mejores esfuerzos para tratar de enseñar. Pero así todo, vuelvo, recuerden que dice es un intento. La que aprende, el que aprende es el alumno o la alumna. Nosotros no podemos decir yo enseñé y por lo tanto el otro tiene que haber aprendido lo mismo que yo le enseñé. Porque esto no se produce así en el aula. Y quien va a traer también un poco de claridad a esto es Fenstermacher. Gary Fenstermacher es un didacta que va a decir que para el aprendizaje hay algo fundamental que no depende de la enseñanza, sino que depende del estudiante y de la estudiante. Y va a decir, porque son ellas, son ellos los que tienen que estudiantar. E inventó este verbo, estudiantar. ¿Qué sería estudiantar? Estudiantar es llevar a cabo un conjunto de actividades que las estudiantes y los estudiantes tienen que desarrollar para poder apropiarse de determinados contenidos, para conocer. Entonces dice, por más que una docente o un docente hayan enseñado y hayan dado una muy buena clase, lo que tiene que hacer después el estudiante es tratar con los profesores. Entonces, ya mientras se está explicando,
aprende más el que más pregunta, el que más participa, el que es capaz de, después de pasar una clase, decirle, profesor, sea que me quedé con una duda. Tratar con los profesores forma parte de estudiantar para aprender mejor. Segunda cuestión, dice resolver las tareas asignadas. Felsermacher dice, sí, la clase se dio, la clase duró 40 minutos. ¿Qué pasó después hasta que se encontraron a la otra semana? Hubo un acercamiento a los textos, se hicieron las tareas, se buscaron las biografías. Eso forma parte también de este conocer, de este estudiantar. ¿Se leyó la bibliografía? Eso es fundamental para Felsermacher también. Felsermacher dice, ¿por qué a veces alguien enseña y hay una alumna o un alumno que aprende más? Entre otras cosas porque elaboran resúmenes, toman notas, hacen notas marginales, porque son capaces de identificar dificultades, dice. Es decir, están con un texto y dicen, esta idea es muy difícil, la voy a subrayar, la voy a buscar, la voy a volver a repreguntar, porque son capaces de hacer esa consulta sobre la duda que surgió y además porque son capaces de ejercitarse. Porque si tienen que dar, por ejemplo, una exposición oral, la practican, se hacen como una especie de argumento. Todo eso es estudiantar. Y vuelvo un poquito para atrás. Acuérdense que estudiantar estaría acá abajo de este triángulo. Es la relación estudiante y contenido, que va a favorecer mejores aprendizajes cuantas más de esas actividades realice la estudiante o el estudiante. Entonces, Basab y Coles, recuerden que venimos de decir que la enseñanza es un intento, van a decir, entonces, lo que antes se pensaba como causa, es decir, que si yo enseño, eso causa el aprendizaje del otro, a partir de ahora se va a expresar de manera diferente. Van a decir, la verdad que la enseñanza es una mediación, y mediación quiere decir estar en el medio entre lo que hace el docente y los logros de los estudiantes, que tienen muchísimo que ver lo que aprendan o no con cuestiones sociales, con qué cosas saben, qué se habla en la familia, qué se amplía de lo que se lleva a la escuela, cómo se integra en el grupo, y que tiene que ver también con cuestiones cognitivas. Hay estudiantes que conocen con más gusto determinadas áreas o que tienen un crecimiento que en algún momento cognitivamente se enlentece y después se acelera. Lo que somos los docentes es mediadores. Entonces, la enseñanza es una mediación entre un conocimiento y nuestras estudiantes y estudiantes. Tercer cuestión que plantean las autoras. La enseñanza implica una acción intencional y sistemática. Esto quiere decir que probablemente en toda su trayectoria como docentes haya clases que les salgan espontáneamente muy bien y no las habían pensado, pero a partir de una idea y aprovechando un mapa y recordando que tenían un libro en el bolso, armaron una clase espontáneamente. Pero esa no es el fuerte de nuestra tarea. La enseñanza para poder optimizar el encuentro que tenemos con nuestras y nuestros estudiantes, tiene que estar pensada de antemano. Yo tengo que tener la intención de que aprendan eso. Y si tengo la intención, digo, bueno, para que lo aprendan bien, primero tengo que repasar lo anterior porque ahí se va a anclar lo nuevo. Después las palabras nuevas las voy a escribir bien grandes en el pizarrón para que queden bien claras. Después voy a presentar imágenes que sean atractivas. Tengo muchos alumnos que disfrutan de la música, voy a llevar una canción relacionada con ese tema. Eso es prepararse, eso es tener una acción sistemática e intencional. Vuelvo a aclarar, también es cierto que hay aprendizajes que son incidentales, que uno no los programó así, pero eran casi un detalle de la clase y sin embargo a los chicos les encantó y se quedaron mucho con eso. Pero nuestra responsabilidad es preparar sistemáticamente las clases. Y la cuarta cuestión que nos aclaran las autoras cuando están trabajando con esto de la enseñanza es que cuando ellas dicen que la enseñanza es un intento de transmitir algo a otra persona, lo están diciendo muy en general. Entonces, por eso dicen, cuidado que esta es una definición genérica, es muy amplia, es muy imprecisa, porque pretende abarcar muchas formas de enseñanza. Entonces va a decir, a ver,
Por ejemplo, lo que estuvimos diciendo sirve para hablar de enseñanza en un contexto rural o en un contexto de cárcel. Puede servir para enseñar en forma presencial o con el recurso de una computadora. Puede ser una forma de transmisión que sea a través de una filmación o que sea a través de un podcast. Estas cuestiones de la enseñanza tienen muchas formas, van a hacer que después la precisión acerca de la enseñanza la hagan aparecer de la mano de otros autores. Lo que sí van a aclarar ellas, y lo hacen con una cita al pie que para mí es valiosísima, es una aclaración que hace Gary Fenstermacher. Recién lo vimos hace un ratito porque era el que creó la noción de estudiantar. Y ahora lo vamos a ver de vuelta porque él dice, lo importante de la enseñanza, lo que debiera ser un rasgo común, un común denominador, es que para que sea buena enseñanza, para que pueda ser reconocida como una buena enseñanza, tiene que unir dos dimensiones. Tiene que ser moralmente buena y epistemológicamente buena. Desarrollamos un poquito cada uno. Él dice, la buena enseñanza puede definirse desde un punto de vista moral si las acciones empleadas para la transmisión son éticamente justificables. Es decir, cuando yo estoy enseñando, lo que hago para enseñar éticamente está bien. Yo puedo ser una profesora que conoce el contenido que enseña con una profundidad asombrosa, puedo ser autora de cualquier cantidad de libros sobre mi materia, pero en clase, para enseñar, tomo de punto a un alumno y lo ridiculizo muchas veces para explicar cómo estaría mal hacer las cosas. ¿Eso fue una buena enseñanza? Yo soy una eminencia, hace mucho escribí libros. ¿Las acciones que yo empleé para transmitir fueron éticamente justificables? Y al mismo tiempo dice, y a la vez inspiran buenas acciones, es decir, inspiran a los demás a respetar a sus compañeros, a ser humilde, a ser solidario, a ser generoso con lo que uno sabe. Fíjense, y además es la primera que enumera, ¿eh? Está diciendo, para enseñar tenemos que tener una vigilancia ética de lo que hacemos, que es fundamental. ¿Cómo somos con los demás? Con nuestros estudiantes, con nuestras compañeras, docentes. Entonces, vuelvo. Fenstermacher dice, la buena enseñanza tiene dos dimensiones, la primera es la moral y la segunda es la epistemológica. Y la epistemológica se refiere más al contenido desde lo conceptual, ¿no? Entonces dice, lo que uno está enseñando, ese conocimiento que pretende transmitir, ¿es racionalmente justificable? Es decir, yo voy a hablar del Día de la Diversidad. ¿Es justificable que dedique 2 encuentros a contar cómo era Colón de chiquitito? Cuando lo que yo debería poder poner en un primer plano es la cuestión de la diversidad cultural y lo que costó el encuentro de dos culturas tan diferentes como fueron la americana y la europea, y lo que significó para los pueblos originarios el avasallamiento de su cultura. ¿Es éticamente justificable que yo no presente nada de eso para contar un cuentito almibarado de quién era Cristóbal Colón? Lo que nos plantea entonces Fenstermacher es bien interesante y es que cada vez que estamos pensando en enseñar tenemos que pensar cómo lo vamos a transmitir, cuál es el vínculo que vamos a establecer con nuestros estudiantes y con respecto al contenido, analizarlo y conocerlo tan en profundidad como para decir el núcleo que sí o sí tienen que poder construir porque es el que les va a permitir comparar, ser más críticos, continuar aprendiendo. Eso es lo que epistemológicamente no puede faltar en mi enseñanza. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Seguimos en la próxima.